Seguro que han visto imágenes como estas en más de una ocasión. Personas que pierden los nervios viendo un partido de fútbol. El problema surge cuando los futbolistas no exceden los 15 años y los que gritan son sus padres. Y es que según un estudio realizado recientemente, los padres son una de las principales causas de la violencia en el deporte escolar. Sí, suele haber. Sí, hay partidos en que hay gente que saca los pies del tiesto, hombre, eso sí. Pues yo qué sé, desde decirle ves a por él o tírate a la pierna o dar una patada, sí. Sí, incluso de llegar a las manos, pero con padres de niños de 8 años. Incluso de insultar a los mismos hijos dentro del campo y de enfrentarse a los entrenadores del equipo contrario y entre ellos. Son los entrenadores los que han de mediar entre padres, árbitros y jugadores. Sí que hay alguna tensión de no sacas a mi hijo, porque mi hijo no y tu hijo sí, todo esto. Bueno, pero se suele llevar. Los chicos sí que tienen un poco la presión en casa, ¿no? La mayoría de los padres pues quieren lo mejor para su hijo. Y la verdad que a veces salen del campo pensando lo que me ha dicho mi padre y la verdad que eso les frena un poco en el campo. Y en ocasiones también ejercen de educadores. Pues que hay que inculcar a los críos que ni son los mejores cuando ganan y cuando pierden son los peores y que en el colegio les pasa lo mismo y que lo tienen que llevar a todo en su vida, en los juegos, en el fútbol y en el colegio y en las amistades. Tienes desde el típico padre de pégale, que no se levante, que no corra. En vez de educar al niño, como lo puedes educar en otros deportes, en unos valores de solidaridad con el contrario y todo esto, el fútbol es diferente, el fútbol es así. Chicos que al fin y al cabo hacen deporte para divertirse. Tiene 6 años y en estas edades lo principal es que se lo pasen bien, que se diviertan. Si aprenden algo, pues mejor, pero vamos, lo principal es que lo pasen bien. Pues principalmente para que se divierta y haga deporte. Algunos piensan que las aspiraciones personales están detrás de las reacciones de algunos padres en los partidos de sus hijos. Pues porque o que ellos de pequeño querían ser un Messi y no lo han conseguido, o porque se piensan que van a conseguir un Messi con sus hijos y realmente con 7, 8 años o 10 vienen a hacer deporte porque necesitan hacer un deporte. Estos vienen a hacer fútbol como podían ser karate, como podía ser otra cosa. Hoy nos preguntamos, ¿cómo afecta a los niños la violencia en el entorno del deporte escolar? Estamos hablando de deporte, de algo sano. Vamos a dar la palabra a Antonio Monter, él es árbitro, arbitra partidos de niños desde los 9 añitos. Y ha sufrido, ¿no?, en primera persona, pues esa pérdida de nervios de algunos padres. Hombre, yo creo que los padres quieren que sus hijos ganen, que sus hijos jueguen muy bien y yo creo que esa pérdida de nervios tanto hacia los jugadores rivales como hacia los propios entrenadores de los chavales porque no sacan a sus hijos, como para hacia nosotros, yo creo que esa pérdida de nervios hace que su comportamiento no sea el adecuado. ¿Te han insultado? Pero es lo que te iba a preguntar, ¿qué te ha pasado? Sí. Lo raro sería que no lo hubieran insultado. Claro. Pero, Antonio, ¿insultarte y alguna vez has llegado a temer por tu integridad física? Yo, en mi caso, no, gracias a Dios. Pero yo sé de compañeros que no es que hayan temido, sino que han recibido algún golpe por parte de algún padre o incluso algún aficionado. Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte, pero es así. Es así, que llegan incluso agresiones, violencias, amenazas, pero es lo que estamos acostumbrados. ¿En una división? ¿Qué división es la tuya? Yo estoy en tercera división. Tercera división. No, pero estamos hablando de niños de 9 y 10 años que van con sus padres, que lo tienen que llevar, evidentemente, los padres al fútbol, y el padre corrige al entrenador, al rival, al árbitro. Y claro, como tú dices, pierde los nervios, insulta, tal, porque el padre lo que quiere es que su niño sea una estrella. Y el niño igual no da más de sí, porque no da más de sí. Pero es que el que quiera que su niño sea una estrella muchas veces viene propiciado por la propia frustración del padre. Sí. Que ese es el problema. Lo que yo no he conseguido que mi hijo lo consiga. Pues no tiene la culpa ni el árbitro ni el resto de los niños que están allí jugando. Que tiene que ir a pasárselo bien. Vamos a escuchar también a Tomás Ariño, que yo le he presentado como futbolero y como padre y abuelo. Y es que usted llevó a sus hijos a estos partidos, ¿verdad? Y ahora también lleva a sus nietos. Y usted ha visto cada vez más violencia, más agresividad en estos partidos. Sí, se ha demostrado más violencia porque previamente que antes no había tanta gente, niños jugando como hay ahora. Claro. Pero ahora hay muchísima gente que va, los padres sobre todo, y van, que es que no sé cómo muchas veces los entrenadores aguantan lo que les están diciendo, porque a lo mejor está el entrenador mandando al chiquillo, coge aquí, ponte aquí, y está subiendo a 2 metros a 2 o 3 padres,
que te aprendes en 5 minutos, por los padres te aprenden los nombres de todos los críos, porque están todos, fulano, que bajes aquí, que vueltes aquí, que vayas al otro lado. Y el último era pues terminar el entrenador por decirle, pero bueno, ¿manda usted o mando yo? Pero son padres que habitualmente no van ni a los entrenamientos y que no saben lo que su niño hace. O sea, él cree que su hijo juega muy bien. Porque si fueran como yo, voy a pasar como hoy, frío, allí todos los martes y jueves, a pasar ahí 1 hora y pico de frío, viendo a los chiquillos, y yo me suelo poner solo porque es que me sabe malo hasta estar al lado de ellos, porque alguna vez los he corregido, pero me callaros, déjalo al entrenador que está donde está, bueno, no tienen ni idea, si no, pues, déjalos en paz. Y claro, está el crío pendiente del padre, mirando a dónde está el padre. El crío no sabe a quién atender. No sabe a quién está a atender. Pobrecito. Y luego en las agresiones, pues vamos, yo presencié una, que la tengo tan metida aquí, que me quedé, es que a un crío de 9 años, saltar un padre, porque uno del contrario le dio una patada. Y una patada como la había dado el otro 40 veces. Y que salte un padre a la sorpresa de todos, corriendo hacia la criatura de 9 años, y salte al estilo Kung Fu, y le pegó una patada aquí en sus partes, aquí, al crío de 9 años, que lo mandó 1,5 metros fuera del campo. Bueno, la que se organizó allí, fue enorme, que si no lo cogen, pues tuvo que venir la policía, porque si no lo matan allí. Porque es que el padre de la otra criatura pues estaba que no sabía ni qué hacer. Qué horror, de verdad. Antonio Relova, psicopedagogo, y tanta agresividad, ¿por qué y a qué nos lleva? Pues a mí me gustaría resaltar 2 aspectos. Uno es la contradicción de valores. O sea, yo con mi tocayo Antonio estábamos comentando que por qué razón dentro del ámbito deportivo, y además dentro del ámbito deportivo escolar, donde los valores tendrían que ser potenciados por todos los componentes. A mí me gusta mucho una frase de un psicólogo que dice que todo adulto que se acerca a un niño se convierte en docente. O sea, siempre tenemos que enseñarle algo a los niños, y se da la paradoja de esa controversia de valores. O sea, el papá en casa nos está diciendo una cosa y nos está enseñando unos valores, en el colegio nos está enseñando otras, y luego hay una transformación. O sea, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? sería la paradoja más concreta de ver a un padre transformado completamente en agresividad, en todo lo contrario que le ha dicho el entrenador, en todo lo contrario que han aprendido en el colegio. Y luego después, a mí, frente al comentario que ha hecho Fernando sobre niños que no dan más de sí y que el padre quiere que dé más de sí, pues también ocurre en el caso contrario. Niños que son excepcionales en el deporte, en cualquiera de sus disciplinas, que podrían estar perfectamente en una disciplina de alto nivel, y que por la presión de los padres, por ese afán de mejora constante, de supeditar todo a ese entrenamiento, el niño termina aborreciendo el deporte. Esto es superponible a lo que pasa con los conductores de coche cuando se meten en el coche y cambian de ser un señor o una señora elegante y a ponerse en el coche y empezar a insultar bajando la ventanilla y llamando hijo de madre y de todo. A mí me da mucho miedo y lo tengo que decir así. Creo que es en trial, el campeón del mundo se llama Adam Raga, creo que es, pero leí una entrevista en la que los padres decían con total normalidad que le pusieron Adam porque buscaban un nombre que se puede decir igual en todos los idiomas, porque como iba a ser campeón del mundo de trial, o sea, Jorge Lorenzo con 3 años iba en moto. Con 3 años el niño sabe que quiere moto, es que el padre dice que vaya en moto. Claro. Entonces, claro, algunos llegan, pero ¿y los que se quedan por el camino? Claro. Y los que se quedan, y los que no son campeones del mundo ni corren campeonatos de altísimo nivel, ese es el problema. Cuando tú tienes las esperanzas, un poco también lo que tú decías antes. Yo quiero que mi hijo sea, igual tu hijo no tiene por qué ser campeón del mundo, igual juega solteros contra casados y es inmensamente feliz. Y cuidado cómo queda al fútbol. Claro. Y cuidado cómo queda ese niño. O sea, la historia está en que si nosotros supeditamos todo, centramos toda nuestra obsesión en un deporte, no aplicamos la vida social, la vida de ocio, la vida educativa, la vida en el colegio, la vida familiar. Si solamente centramos la atención del niño, su esfuerzo está centrado en el deporte, puede darse la paradoja de que tengamos a un niño que, incluso siendo útil para ese deporte, se frustre por la presión a la que es sometida. ¿Y qué pasa con ese crío? ¿Qué pasa con ese chico de 10, 12, 13, según la disciplina, cuando su vida
queda cerrada porque el deporte no le interesa o porque desaparece. Por eso es muy bueno que hagan más cosas, que no solamente sea deporte, que si puedes meterlo en algo de música o que disfrute de otra manera. Pero ya no solo la frustración de no ser número uno, es el ejemplo que se está dando, ¿no? Que decir, ver a tu padre energúmeno perdido y porque te mosqueas y gritas y insultas, ese niño lo va a acabar, lo puede acabar viendo, me refiero a padre, madre o padre, indistintamente. Es horroroso. Quiero decir, que al final lo ven como algo casi desgraciadamente natural, ¿no? Yo me pongo nerviosa y me pongo así, insulto y grito. Eso no puede ser. Ahí está la controversia de valores. Por eso decía que es vamos, casi indispensable saber que todo adulto que se acerca a un niño lo hace de forma educativa. Un entrenador tiene que estar más educando en valores, porque al final, o sea, y eso lo hacen mucho los deportistas de élite, en todas las escuelas de alto rendimiento, no se cuida sobre y aparte pasa una cosa muy curiosa, los padres deportistas de verdad, o sea, la gente que se aficiona al fútbol sabe que en el fútbol se dan patadas. Porque se dan patadas porque es propio del deporte. El jugador de baloncesto de verdad sabe que en una lucha por un rebote se dan codazos, eso lo sabe. Y yo que tengo amigos que son deportistas y que han sido deportistas de alto nivel, oye, tu niño dice, casi siempre da la misma respuesta: que haga lo que quiera. No te obligan, no te mentalizan, no te llevan a que por pantalones tú seas deportista. Oye, tu niño dice, bueno, sí, es que juega, no, pero que él decida tal. No obligar a que tu hijo sea, porque luego el que aficiona al fútbol sabe que eso ocurre. Habitualmente el que se queja es el que no sabe. Sí, precisamente además yo quería hablar de eso porque, bueno, yo fui atleta, fui campeona de España, a mí nunca me obligaron, nunca me presionaron y precisamente creo que es lo que me ayudó a llegar hasta donde yo podía llegar y hasta donde yo disfrutaba. Esa es la clave. Creo que es fundamental que a los padres les entre un concepto en la cabeza. El deporte tiene que ser para los niños un disfrute. Si luego, creciendo, llegan a algo más, ya veremos. Pero para los niños es un disfrute, no es que mi hijo efectivamente sea Messi para que sea multimillonario. Ese objetivo no vale. Todos sabéis, es solo un juego. Todos sabéis que yo tengo unos campamentos de verano especializados en fútbol. Ya está. Lo primero que hago cuando me llama una mujer o un hombre, un padre, una madre, diciéndome, es que mi hijo juega muy bien, quiero saber el nivel, digo, no me lo traigas, no me interesa. Yo quiero que además del nivel que se le pueda dar, que indudablemente son todos titulados, tienen su tal, pero tenga un disfrute y aprenda a convivir y compartir, que no se vea de una forma estanca como algo competitivo, sino que sea algo de disfrute y que tengan practicado valores. por los niños no solamente tiene ese posible para una minoría disfrute del dinero, o del éxito, de la fama, sino que el deporte practicado por los niños favorece la formación personal de las personas en unos adultos mucho más preparados. Y que se aprende también a ver, mensana incorpore sano. Sí, es eso, es así de claro, es así de sencillo. Y luego después algo fundamental, en todas las disciplinas, en todas, se está demostrando que la educación emocional, el autocontrol, la educación en valores en general, pero sobre todo la educación emocional es algo importantísimo, porque al final si no sabemos controlar esa agresividad, si no sabemos canalizarla, si no sabemos realmente qué hacer con esos nervios, difícilmente seremos personas e imposible. Y que el deporte es deporte, nada más. Antonio, muchísimas gracias. Tomás, gracias también por estar con nosotros. Y Antonio, suerte, que no se den tus cosas como estas. Muchas gracias.